Buenas noches, en efecto. Bienvenido, Yonitza. No me quedaré mucho y los ayudaré con el capítulo 6. Lo voy a leer desde el 47 al 70. Dice, Póngase en silencio, señor Borota. el que cree en mí, repito, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron maná en el desierto y murieron. El pan que desciende del cielo es aquel del cual, si alguien come, no muere. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré por la vida del mundo es mi cuerpo. Entonces los judíos discutían entre ellos diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su cuerpo? Y Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como el Padre viviente me envió a mí y yo vivo por el Padre, así también el que me come a mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo, no como el maná que comieron sus padres y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Amén. ¿Leíste bonito, Yonita? Hasta 70. Hasta 70. Entonces quieren también la parte donde se va esa. Bien, 59. Dijo esto mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum, así que muchos de sus discípulos al oírlo dijeron, esta palabra es dura, ¿quién puede escucharla? Y Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban contra él, les dijo, esto los escandaliza, y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no le es dado por el Padre. Y desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿acaso no los he elegido yo a ustedes los 12? Y uno de ustedes es diablo. Y él hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste, siendo uno de los 12, iba a traicionarlo. Amén. Es un texto complicado. Déjenme decirles, uno como este, si nos pusiéramos a estudiarlo, nos tomaría mucho tiempo, así que al menos unas 4 o 5 horas para estudiarlo bien a fondo, pero aquí no tenemos tiempo. Así que solo vamos a sacar las cosas principales y vamos a pasar por ellas bastante rápido. Algo muy interesante. ¿No les parece interesante que ni siquiera los discípulos creyeron? Y aunque no entendieron todo el desarrollo de estos eventos, aún así los 12 se quedaron junto a Jesús, aunque no entendieron. Sepan que aquí hay un punto muy importante, aunque no entendamos cierta parábola o cierto desarrollo de los eventos. El hecho es que nosotros tenemos la obligación, a pesar de lo que entendamos, incluso si no entendemos,
permanecer junto a Cristo. Esa es la enseñanza básica, permanecer junto a Cristo, incluso si no entendemos todas las cosas. Después de eso, déjenme hablar, incluso si no entendemos todas las cosas, porque no todo lo podemos entender. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Pero eso no implica que no seamos discípulos de Jesús ni hijos de Dios. Después de eso, otra cosa que quiero mencionar directamente es lo que dice sobre uno que era un demonio. Aunque comió la última cena Judas, hablo de Judas, aunque comió, aunque tocó a Jesús, no le sirvió de nada. ¿Qué le faltaba a Judas? Fe. No creyó, porque mira qué bonito dicen aquí los demás. Tú eres el Cristo, el Santo de Dios. Entonces, ¿qué tenían los demás? Fe. Aunque no entendieron lo que Jesús les dijo, es decir, aunque hubo un debate y no lo comprendieron, pero a pesar de no entender, se quedaron con Cristo y creyeron que Jesús es el Cristo. Y eso de hecho significa fe y salvación. Pero volvamos ahora. Lo que quiero decirles es que estamos grabando este desarrollo, ¿sí? Así que al menos de ahora en adelante grabaré 30 minutos más hasta terminar mi presentación. Les pido no intervenir en esta primera hora ya que se está grabando, ¿de acuerdo? Entonces, quiero decirles que los judíos tienen 4 maneras de interpretar un texto y se las voy a decir en hebreo, después pasamos al español. Una de las interpretaciones se llama Peshat, Peshat, Remez, Derash y Sod. Ellos interpretan un texto, pero saben que hay varias interpretaciones y las revisaremos una por una. Entonces, a Peshat le corresponde literal, en español, literal y Peshat, ¿sí? El sentido literal y la parte histórica del texto, lo que dice concretamente, porque los judíos entendían una cosa, nosotros hoy entendemos otra, para ellos era mucho más claro desde cierto punto de vista. Esa es la interpretación literal, pero hay otra muy importante para nosotros. Es la metafórica, que para los judíos es remés, es decir, un sentido simbólico o sugestivo, una alusión a otra cosa, lo que sugiere el texto más allá de lo literal. Y también existe una interpretación espiritual o la aplicación práctica del texto, que para los judíos se llama derash, y ese es el mensaje moral, la enseñanza práctica, aplicable en la vida espiritual. También está la interpretación mística llamada sod por los judíos, pero no la abordaremos. Así que solo vamos a hablar de las primeras 3 y ya no se los voy a decir en hebreo, sino que solo les voy a hablar en rumano, literal, metafórico y espiritual. Entonces, estos son los métodos de interpretación de un texto y ahora quiero decirles algo más. Aunque estos métodos de interpretación son estrictamente para o son más para maestros y aquellos que estudian la escritura, aquellos que son llamados al ministerio de maestros, eso no significa que nosotros, los demás, no debamos leerlas y entenderlas, aunque sea un poco. Si el Señor Jesús no se enojó con los discípulos por no entender lo que les contó, tampoco significa que nosotros cometamos un gran error si no comprendemos las interpretaciones metafóricas y espirituales. Estamos en un nivel espiritual bajo que debemos aceptar y entender que hay algo más allá. Y aunque lleguemos a entender el texto espiritualmente, eso no significa que seamos diferentes a los demás. Solo significa que nosotros, en cierta medida, entendemos más que otros, ¿verdad? Porque hay varios llamados, ¿verdad? Aquí hablamos de maestro, profeta, evangelista, pastor y apóstol. El apóstol tiene de todo. Los demás solo conocen una parte, la dominan mejor, pero no todo. El profeta sabe mucho en su parte de profecía, pero no necesariamente sabe de enseñanza. Aquí están los errores difundidos por profetas que ahora llamamos falsos, aunque quizá eso sea exagerado. Yo no diría tanto. Profetas enseñaron y trajeron el gran día a las iglesias, aunque no fueron llamados como maestros. Ahora pasemos al texto de hoy para no retenerlos mucho. Quizá use un lenguaje difícil, pero luego trataré de explicarlo. Miren lo que significa la interpretación literal estricta en nuestro texto y tomé algunos ejemplos para que se entienda mejor.
Aquí tomamos las palabras tal como suenan, como un hecho. ¿Qué significa literal? Que Jesús les pide a las personas que coman físicamente su cuerpo y beban su sangre, que el pan de vida sería un pan físico, material, que la vida eterna viene a través del consumo físico. Eso es entender solo lo literal de un texto. Los propios discípulos entendieron literalmente y dijeron, esta palabra es demasiado. Así que ni siquiera los discípulos que estuvieron con Jesús tanto tiempo, ellos también entendieron todo literalmente y por eso dijeron esa expresión. Estas palabras o palabras son demasiado, ¿verdad? Muchos se fueron precisamente porque entendieron literalmente y lo literal aquí lleva al absurdo, porque se dan cuenta aquí, hablamos de un periodo antes de que el Señor Jesús instituyera la cena del Señor, así que no sabían de la cena del Señor, estaban antes de ese tiempo y por supuesto les parecía una locura. O sea, ¿cómo es eso de que este hombre nos va a dar su carne para comer y su sangre para beber? Les parecía una locura. Eso ocurre cuando entiendes un texto solo literalmente y no profundizas para ver su verdadero significado. La interpretación literal de Juan 6 es imposible y contradice la reacción de la audiencia. Por eso no dejamos hablar hasta que termine de decir lo suyo. La interpretación literal de Juan 6 es imposible y contradice la reacción de la audiencia. La audiencia estaba descontenta porque creían que Jesús les pedía comer su carne y sangre. Y ahora la interpretación metafórica, también van a estar de acuerdo con esto, la interpretación metafórica. Aquí reconocemos que Jesús usa imágenes, símbolos, figuras literarias. ¿Qué significa metafóricamente? Yo soy el pan de la vida significa que Jesús es fuente de vida espiritual. Eso es una metáfora. Coman mi cuerpo, metáfora, reciban, asimilen su enseñanza y su persona, beban mi sangre, metáfora, acepten su sacrificio, su pacto. ¿Por qué es claro que es una metáfora? Porque Jesús lo explica en el versículo 63, el espíritu da vida, la carne no sirve, las palabras que les digo son espíritu y vida. Aquí nos hace ver que habla de algo más que una interpretación literal o una metáfora, ¿verdad? La metáfora aclara el lenguaje figurado, pero no entra en la profundidad espiritual. Y ahora entramos en la interpretación espiritual o espiritual profunda. Aquí vamos más allá de la metáfora, no solo identificamos el símbolo, sino que entendemos la verdad espiritual que transmite. ¿Qué significa espiritual en Juan 6? El pan de la vida. Jesús Cristo como fuente de la vida eterna, no solo como una idea. Coman mi cuerpo, la unión espiritual con Cristo, recibirlo en tu vida, así que debes recibir a Cristo para ser salvo. No basta con comer físicamente, esa es la interpretación literal, pero no es suficiente. Debes entender que tienes que unirte en espíritu con Cristo, así que debes tomar su enseñanza, ponerla en tu mente, sí, y el Señor es quien te da la fe salvadora. Así que es más que lo físico, más que lo que hacemos físicamente. Beban mi sangre y participen en su sacrificio. Ustedes saben qué significa sufrimiento. Cuando el Señor Jesús sufrió, salió sangre de él, lo cual está relacionado con el sufrimiento. Al tomar la cena del Señor, participan en el sacrificio de Cristo, aceptando su muerte y resurrección como base de la salvación. Bueno, no hay salvación sin aceptar eso, así que no importa cuántas veces tomes la cena del Señor, si no aceptas que eso representa la sangre del Señor y el cuerpo que fue sacrificado, no hay salvación. Porque la salvación no tiene necesariamente que ver con lo que dice o hace este cuerpo, sino con lo que piensa la mente y con lo que recibe de Dios. Recibir el nuevo nacimiento y unirse al Espíritu Santo es la salvación. Vamos a pasar al punto 2. Nadie puede venir a mí si no le ha sido dado por el Padre. La obra del Espíritu en el corazón significa que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Que se necesita que el Padre te lo dé y el Espíritu Santo obre en tu corazón y te convenza de pecado. Porque de otra manera, por más que nosotros como personas seamos muy tercos y por más que queramos, no creemos esto. Sí, entonces por nuestra naturaleza no hay fe, solo maldad.
pero de nuestro espíritu, de nuestra unión con Cristo, viene la fe que nos salva. ¿Qué hace la interpretación espiritual? No se queda en el símbolo ni en la letra, ve la realidad espiritual. La vida en Cristo, la fe, la regeneración y la comunión con Él. Creo que todos ustedes están de acuerdo. Conclusión, la interpretación espiritual es aplicativa, transformadora. Y aquí viene el punto culminante. Requiere fe. ¿Qué no tenía Judas? Fe. Así que él participó porque incluso comió con el Señor Jesús la última cena, incluso lo tocó el cuerpo de Jesús, estuvo con él, pero no fue salvo porque aún le faltaba algo. La fe. Justamente eso es lo que hace la interpretación espiritual. Te lleva al punto en el que Dios te da fe para que tengas la fe que salva. Ejemplos bíblicos donde Jesús habla en metáforas para que comprendan e interpreten otros pasajes más fácilmente. Miren lo que dice Jesús, yo soy la puerta. Eso también es una metáfora. Soy la puerta, es decir, solo por Cristo se llega al Padre. Es una puerta en sentido figurado, no literal. No hay que hacer una puerta física. No sé, de pan y comerla para ser de Cristo. Entonces, no, aquí, excepto la última cena, el pan y el vino que no negamos, así es como debemos hacerlo. En estas metáforas, yo soy la puerta, significa que por él llegamos al Padre. Después dice, yo soy la vid, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan que baja del cielo, yo soy el buen pastor, yo soy la palabra. Todas son verdades sobre Cristo, pero son metáforas. Imaginen ahora que hiciéramos la Biblia de algo comestible, de una hoja de masa, y escribiríamos en ella y luego nos la comeríamos porque dijimos, oye, espera un momento que dice, yo soy la palabra. Pues si como la palabra del Señor, entonces soy salvado. Nada de eso. Entonces, comer la palabra no significa masticarla con la boca, significa tomarla, escucharla o leerla y ponerla en la mente y aplicarla. Sintoniza con el Espíritu Santo, quien da la fe salvadora. Creo que todos están de acuerdo. En Juan 6, del 47 al 70, no se menciona la cena del Señor. Quiero decirles que aquí habla antes de instituir la cena del Señor. Entonces, aunque trae ciertos símbolos, que son los mismos símbolos de la cena del Señor, pero aún así está hablando antes de instituir la cena del Señor. Entonces, debemos entender que son símbolos. Dios es algo más. Todos saben que Dios es omnipresente. ¿Saben qué significa? Dios está en todas partes, en todo. Incluso si bendecimos un pan o un vino, no significa que Dios esté solo ahí en esos. Así que también debemos entender eso. Dios está en todas partes y permanece en todas partes, en cualquier cosa, bendecida o no bendecida. No hay que dejar de bendecir la cena ni irnos al extremo, pero yo pienso diferente. Quiero decir con esto, Cristo no viene a un lugar específico y falta en otro, así que está en todas partes. Debemos entender, y eso creo que hoy lo entendemos muy bien cuando decimos que Dios es omnipresente, omnisapiente, está en todas partes. Si hasta los discípulos dudaron, no esperemos no hacerlo nosotros. Si los discípulos dudaron y no entendieron a Jesús, que nosotros tampoco lo entendamos, no significa que no seamos sus hijos. Además, solo que no hayamos entendido o que interpretemos literalmente cierta cosa, y eso tampoco es lo peor. Si ellos dudaron, no dejaron de ser discípulos del Señor, siguieron siendo discípulos del Señor, aunque no entendieran. Ahora no estoy leyendo los mensajes, los voy a leer en un momento, todavía no los leo porque quiero terminar lo que estoy escribiendo aquí. Escriban sus preguntas en un papel para debatirlas después. Aunque algunos discípulos dudaron, siguieron siendo discípulos del Señor. No hay que dejar de seguir al Señor, porque si dejamos de creer en Él, afectamos nuestra salvación. Si no creemos en el Señor, Él no nos aclara nada. Otra cosa muy importante que quiero decirles aquí, el Señor no aclara esta exposición a todos los oyentes, sino solo a los discípulos, ¿sí? Es como si dejara a los demás en la oscuridad. Pero eso no significa que si no entendieron ya no sean salvos, así que no caigamos en ese extremo. Aunque no hayan entendido,
Aunque lo apliquen literal o metafóricamente y no lo comprendan espiritualmente, es esencial entenderlo así para ser salvos. Aceptar solo la interpretación literal no impide ser discípulos del Señor, pero es necesario tener fe salvadora para ello. No olviden, además de la interpretación o comprensión literal, si solo nos quedamos con esa, también debemos tener la fe salvadora, porque de lo contrario no somos salvos. Miren lo que dice en Romanos 10:10. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No es por tragar o masticar una representación. No sé si estoy siendo duro con lo que digo, pero no quiero ofenderlos de ninguna manera. Así que no solo por tragar o para que me entiendan mejor, no solo porque tal vez eso es más correcto, no solo por tragar y masticar se llega a es insuficiente, incluso si lo haces, es una representación literal, pero no se alcanza la salvación por eso, sino por la fe en el corazón que da justicia y por confesar con la boca se obtiene la salvación. El hecho de que ingieras algo, el hecho de que hagas lo que dice la cena del Señor, eso no es lo que te salva, es necesario, es importante, pero insuficiente. El hecho de que tú recuerdes siempre lo que hizo Jesús es necesario. El hecho de que representa lo que hizo Jesús o es lo que hizo Jesús por nosotros. Pero es insuficiente si no genera fe en el corazón, porque eso es lo que te salva, no la representación física. Creo que todos estamos de acuerdo. Déjenme darles el ejemplo de Judas, que es muy importante. Judas comió con Jesús, tocó a Jesús, lo escuchó, vio los milagros de Jesús, pero le faltaba una sola cosa. No creía y eso le fue fatal porque no creyó. Pedro hizo todo eso, pero en un momento negó a Jesús, pero luego regresó de nuevo a Jesús. Si solo hubiera negado a Jesús, no se habría salvado, pero volvió a él. ¿Qué es lo más importante? La fe en el corazón, ¿cierto? Las formas también son necesarias, pues la Biblia manda bautizarnos, tomar la cena, etcétera. Pero antes de todo eso, o no solo eso no te salva. También necesitas la fe en el corazón. Los demás discípulos decían, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tenían fe y por eso lo afirmaban. Pero Judas no creyó en Jesús y por eso no se salvó. Y ahora, no debemos despreciar a quien solo acepta la interpretación literal. Así que, si algunos de nosotros solo aceptan la interpretación literal y no aceptan las demás, debe tener fe para ser salvo, pero no debemos despreciarlo. Porque fíjense lo que dice en Primera de Corintios, y con esto voy a terminar. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. El amor es paciente y bondadoso, no envidia, no se jacta, no se envanece ni actúa indecorosamente, no busca lo suyo ni se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo cubre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Por qué les dije estos versículos? Para que entiendan, hermanos ortodoxos y católicos, que debemos tratarnos todos unos a otros con amor. Si nos tratamos con amor, entonces también nos vamos a tolerar. Si no nos toleramos, no dejamos que salga el amor de nosotros, y si no sale el amor, sale otra cosa, y eso no viene de Dios. Muy cierto, señor Borota. Espero que esa haya sido la última idea. Podemos empezar. Sí, no sé quién está hablando porque no me aparece a mí. Habló Jonita, pero sepan que en este momento, no sé cómo ajustaron el micrófono esta noche porque se escucha doble. Cuando hable un invitado, apaguen su micrófono para evitar eco. Jonita, si ya empezaste, CCC. Te voy a tomar 3 minutos. Con mucho gusto, con todo gusto, tienes la palabra. Porque no quiero aburrir. De verdad, el señor Borota hizo así una imagen desde distintas perspectivas. Pintó este pasaje, este fragmento del Santo Evangelio del Evangelista Juan, capítulo 6.
Y si realmente queremos entender lo que está sucediendo ahí, necesariamente debemos poner al lado la epístola a los Corintios, la primera epístola, capítulo 11. Citaré también estos versículos de las Escrituras. Porque yo recibí del Señor, versículo 23, lo que también os he entregado a ustedes. Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. También tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, así que hay una nueva ley, ¿verdad? Perdónenme la interrupción, hagan esto cada vez que beban en memoria de mí. Porque cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él regrese. Así que cualquiera que coma este pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable no del pan y no de la sangre, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que no es ninguna metáfora, es simplemente esa culpa que el señor Borota subrayó en Judas. Porque él fue culpable, tomó la Sagrada Comunión indignamente, ahí teniendo en su corazón ese pecado no confesado, porque antes había hablado con aquellos en cuyas manos iba a entregarlo, y en secreto, sin confesar, él comulgó. Eso lo hace culpable, justo como se dice aquí. Culpable ante el cuerpo y sangre del Señor. Sigo leyendo: que cada uno se examine y así coma del pan y beba de la copa. Porque quien come y bebe indignamente se condena a sí mismo al no discernir el cuerpo del Señor. Por eso muchos de ustedes están débiles y enfermos y muchos han muerto. Así que la Escritura lo ha dicho, no lo he dicho yo, y está escrito en blanco y negro que quien comulga no trae un desprecio a ese vino o pan, porque ya es una metamorfosis. Después de que se coloca en el santo altar la ofrenda que se presenta, el Espíritu Santo la transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo, y ya en ese momento no eres culpable de pan o de vino, dice la Escritura, eres culpable del propio cuerpo de Cristo. Y por eso muchos que se han ido y hay quienes no quieren aceptar la verdadera enseñanza, solo quedaron los 12, solo quedó la verdadera iglesia y la salvación. No existe, señor Borota, a menos que tengas vida en ti, como dice Cristo: quien no come no tendrá vida, quien no bebe no tendrá vida. Así que la vida solo existe si comes y si bebes. Si no comes y no bebes, es tu elección, porque también el infierno debe ser ocupado por alguien, ¿no? O bueno, a donde vayan. Los que no tienen vida, probablemente en la muerte, mejor no digo en el infierno, irán a la muerte, al opuesto de la vida, y es su elección. El mensaje circula y se escucha tanto lo que digo como lo que expresan los santos padres y la iglesia. Cada quien debe elegir. Es muy sencillo, no todos serán salvados. Le contradigo de nuevo, señor Borota. Solo aquellos que se humillan, y subrayo, se humillan, no subrayo, se arrepienten, porque hay una diferencia entre humillarse, aceptar y ser obediente. La Biblia nos muestra en varios pasajes que debemos ser obedientes. No dice arrepiéntanse, sino obedezcan a sus superiores. No entro en polémicas, dejo que las chicas o Dinulescu completen si quieren. Gracias, que Dios los ayude. Totalmente de acuerdo, pero dices que comparado con este cuerpo sobre la mesa, yo les digo que eso representa ese cuerpo que murió en la cruz, porque eso representa ese cuerpo que murió en comparación con el que está en la cruz. Se hizo culpable no ante el pan y el vino que están sobre la mesa,
Señor Borota, espere, eso es lo que recibimos. En la comunión recibimos el mismo cuerpo y sangre que fueron crucificados y sacrificados. De acuerdo. Si lo dice así, está bien. Si dice que en comparación con el que está sobre la mesa, pues no se encuentra así. Ok. El cuerpo en la mesa es el de la cruz, señor Borota, es el de Cristo. Lucy, ¿quieres intervenir o puedo decir yo algo también? Por favor, hermana, por favor. Me escucho doble por el señor Teodor. Le pido por favor que se ponga en silencio mientras hablo porque me escucho doble y no sé exactamente por qué. La escuché en su presentación inicial hablando sobre los santos apóstoles que no eran perfectos, que también tenían sus propias dudas. Es muy cierto que los santos apóstoles no fueron elegidos por Cristo de esferas de cristal y que no estaban libres de pecado. Debemos tener mucho cuidado con un aspecto fundamental. En el momento en que el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lenguas de fuego, desde ese momento los santos apóstoles se volvieron santos y perfectos en la enseñanza y permanecieron santos y perfectos en la enseñanza. Además, quiero recordarles que el primer concilio ecuménico fue establecido por los santos apóstoles y está escrito en la Biblia. ¿Le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros? Vemos que en la interpretación patrística teológica no existen opiniones personales, sino que existe una opinión en común. ¿Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotras? En ninguna parte de la Biblia dice me ha parecido a mí o me fue revelado a mí o me fue dado a mí. No, dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotras. En esto se fundamenta, si quieren, la enseñanza que Cristo dejó y que nosotras hemos conservado hasta hoy. Así que me gustaría darles un consejo, si me lo permiten y si, por supuesto, desean aceptarlo. Yo cumplo con mi deber como cristiana ortodoxa. Que permanezcan en la iglesia y que conserven el orden que Cristo dejó. No es para nada una coincidencia. Cada persona tiene su propio orden y todo se hace en comunión y todo se hace en la iglesia. La Sagrada Escritura, la Sagrada Eucaristía, todos los 7 sacramentos se realizan en la iglesia y nunca fuera de ella. ¿Puedo decir también unas palabras? De acuerdo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, hablaron valientemente sin miedo, aunque sabían que algunos murieron, ¿sí? Stefan, etc. Pero que no hubo conflictos entre ellos, ahí no estoy muy de acuerdo, porque Pavel, de hecho hubo algunos conflictos entre Pavel y los de Jerusalén, hasta que llegaron a ciertos acuerdos, cuando dijeron que a los de entre los gentiles solo les pedimos que se abstengan de animales estrangulados y así sucesivamente. Y los conflictos continuaron después, porque estaba la enseñanza de los judíos en la que decían que no comieran carne de cerdo y así sucesivamente. No puedes decir que no existieron, continuaron, pero se hallaron soluciones para cada conflicto. No entre ellos, sino entre ellos y aquellos a quienes iban a evangelizar. Y más aún, nunca ha existido en la historia del cristianismo, y repito, nunca en la historia del cristianismo, decisiones tomadas de manera individual, sino que todas se tomaron dentro de la asamblea. Entonces, a mí, este versículo le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Me parece que excluye desde el principio toda la enseñanza de la Biblia cornilesco. La Biblia sinodal, confío plenamente en la Biblia sinodal, pues como dice el versículo, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Se reunieron algunas personas en un sínodo y juntaron todos estos escritos. Mientras que yo personalmente, Graciela Agache, no creo en las interpretaciones que vienen personalmente de una persona. Sí, mira, déjenme darles algunos ejemplos.
¿Por qué en el Nuevo Testamento algunos creían que comer carne era pecado y solo comían verduras? Algunos pensaban, y aún hay quienes creen, que sin usar un pañuelo en la cabeza no son salvos. Entonces, el crecimiento espiritual no terminó cuando se completó la escritura o con la aparición de los apóstoles. La gente seguía como bebés. Niños, jóvenes, como nos dice la palabra del Señor, maduros o ancianos. Entonces siguieron habiendo personas que fueron tomadas como bebés y tenían que crecer y tenían diferentes entendimientos. No digo que esté mal lo que han dicho ni que crean que eso hacen. Está bien, además no pueden hacerlo de otra forma. Porque si viven fuera de, se me olvidó cómo se dice, fuera de, se me olvidó otra vez ese término, fuera de, se me escapa, ¿De la confianza? de la confianza, exacto, exacto. Si vives fuera de la confianza, la palabra del Señor dice que es pecado. Entonces, si una mujer cree que si va a la iglesia sin un pañuelo en la cabeza, realmente está pecando contra el Señor, porque esa es la confianza que tiene en su alma, ese es el nivel al que ella llegó y tú no debes vivir según lo que otro cree correcto, que está en otro nivel. ¿Entienden lo que digo? Luchas contra la confianza que tienes y de hecho tú pecas, así que justamente así debes actuar según la confianza que tienes. Porque Cristo nos juzga según nuestra confianza, no por la de quien ha llegado muy alto. Según los ancianos de la iglesia, no nos juzga según los ancianos de la iglesia, sino según el nivel al que hemos llegado y la confianza a la que hemos llegado. No sé si te respondí. Sí, voy a completar, de hecho voy a reforzar lo que decía. Y es que ahí, en los Hechos de los Apóstoles, en el primer sínodo, hablaron por turno y todos por turno, cada uno sin peleas, mucha atención, así que no hay peleas, solo perspectivas o puntos de vista. Y se tomó una decisión. El último que habló y, digamos, puso la cereza en el pastel, ¿sí? Habló y decidió exactamente como dijo, y Graciela le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y viene, digamos, la conclusión. Así sucede después también en los siguientes sínodos de los cristianos. Esta doble formulación. Por un lado, de aquellos que están presentes físicamente en la mesa donde se toma la decisión, y por otro lado, del Espíritu Santo que de manera misteriosa e invisible es quien guía a la iglesia. Cristo lo afirma en los evangelios. Y el Espíritu de la verdad estará con ustedes y les mostrará también las cosas futuras, fortaleciendo prácticamente la confianza de que no serán dejados a su suerte. Y todo el tiempo lo que decidan o la dirección que tomen será guiada por el Espíritu Santo, por una mano invisible, por decirlo así. Y ahí las naciones en verdad recibieron a través del sínodo lo que deben hacer y cómo aplicarlo. El dogma, la enseñanza, y eso permanece hasta el día de hoy en la Iglesia de Oriente, conservados el dogma y la enseñanza, según los 7 sínodos. Sí, me detengo. Estoy de acuerdo, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo, aunque a veces no actuamos naturalmente. Entonces trabajamos en conjunto con el Espíritu Santo. Y más aún, también estaban los dones espirituales que pienso yo que probablemente también recibieron una confirmación, o sea, probablemente recibieron una profecía. La Biblia no detalla todo lo que ocurrió ahí. Estoy totalmente de acuerdo, pero eso no significa que siempre seamos guiados por el Espíritu Santo si somos carnales. Si empezamos a pelearnos y a insultarnos, no digan que eso viene del Espíritu Santo, sino de nuestra vieja naturaleza. Entonces está claro que no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y lo que sale de nosotros no es la decisión del Espíritu Santo, porque Él no quiere eso, Él no quiere que nosotros nos peleemos. Hay otro aspecto
que usted me acaba de recordar ahora, señor Teodor, y que olvidé mencionar que una vez que los santos apóstoles recibieron al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nunca más los dejó. Y eso porque toda su vida hasta la muerte fue completamente en Cristo. La diferencia entre los cristianos de hoy, entre los cuales me incluyo, es que no tenemos esa vivencia auténtica, esa vida plena que tuvieron los apóstoles, los santos y así sucesivamente. Tendemos a alcanzarla, pero requiere mucho trabajo. Todos debemos saber que cuando no comulgamos eucarísticamente con el cuerpo y sangre del Salvador, el Espíritu Santo no estará en nosotros. Todo pensamiento y todo movimiento que hacemos, tanto interior como exteriormente, no es agradable a Dios. Para agradar a Dios debemos mantener comunión continua con Él mediante la Eucaristía. Creo firmemente en esto. De acuerdo con lo que dijiste, pero con una pequeña adición. El Espíritu Santo no está hoy en nosotros y mañana se va, porque si se va, ya no somos salvos, así que no es que hoy está y mañana no está. Entonces, claramente, quien no tiene el Espíritu Santo en él no es salvo. Que a veces nos dejamos llevar y guiados por nuestra naturaleza vieja. Lean al apóstol Pablo, lo explica muy claro. Sí, podemos dejarnos llevar, pero eso no significa que no tengamos el Espíritu Santo. En ese momento no estamos siendo guiados ni hablamos por el Espíritu Santo, pero Él no nos ha dejado, ya que si se va no somos salvos. Solo ocurre una vez en la vida y solo se va si luchas constantemente en su contra. Para entender cómo actúa el Espíritu Santo, veamos a Gedeón. ¿Gedeón? No, Gedeón. También tenemos a ese hombre fuerte que tenía el poder en su cabello y hacía ciertas cosas. Bueno, vemos que el Espíritu Santo regresó a él, lo había dejado y al final, si recuerdan, dice: Señor, dame una vez más tu Espíritu Santo para que derribe estos pilares. Así que el Espíritu Santo realmente se va y realmente regresa. Exacto, también el Señor Ionita. No quites de mí tu Espíritu Santo, no quites de mí tu Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se va, no desaparece, pero se aleja de una persona que hace maldades. No permanece en personas apasionadas, no permanece. Pero no piensen que cada vez que decimos una mala palabra, Él se va. Eso no es así. Pero no permanece en el lugar. Un segundo. Entonces tienen razón, el Espíritu Santo puede alejarse de una persona en el momento en que la persona coquetea con el pecado. Pero no tenemos ninguna base bíblica para creer que el Espíritu Santo se aleja de la iglesia. No de la iglesia. Liderazgo, aquí el señor Dinulescu. Personas, el señor Dinulescu. Esperen, vamos a entendernos. Entonces, el alejamiento del Espíritu Santo por parte de las personas individuales es una cosa y de hecho la Biblia confirma que el Espíritu Santo puede alejarse de personas individuales. Pero incluso en el Antiguo Testamento, en la época en que el Espíritu Santo se alejaba individualmente de ciertas personas, no se alejaba del pueblo elegido y así es. Si en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no se alejó del pueblo elegido, tampoco en el Nuevo Testamento se alejará de la iglesia. A veces se alejaba, luego regresaba. Dinulescu. Solo de las personas, no de la iglesia ni de Israel. ¿Entiendes la diferencia? Sí, de las personas, de individuos, sí, a nivel individual, sí, pero no a nivel colectivo. El Espíritu Santo continuó su obra con Israel y luego con la iglesia. Correcto, en cambio, tenemos un versículo, señor Dinulescu, en Hechos de los Apóstoles 20:28, donde dice muy claro y cito de memoria, parafraseo: Presten atención, porque el Espíritu Santo los ha puesto a ustedes como obispos para cuidar la iglesia que Cristo ganó o pagó con su propia sangre. ¿Qué significa que el Espíritu Santo los pone a cuidar o a preservar esta iglesia durante 2000 años?
Significa que el Espíritu Santo trabaja y coordina prácticamente la iglesia. Y se ve incluso en la historia que la iglesia sigue siendo una luz, porque la luz no se pone debajo de un almud, sino que debe ponerse en la cima de una montaña para que todos la vean. Fuera de la iglesia, como se dice, no habría mucha salvación. Solo a través de los sacerdotes se puede obtener el perdón de los pecados, porque incluso en el Antiguo Testamento la purificación de los pecados se hacía por medio de estos intermediarios y continuando Hebreos capítulo 7, versículo 12. Muestra muy claramente que el sacerdocio no se ha eliminado, sino que ha cambiado. Así que tenemos un cambio en la manera en que se trabaja. Luna, ¿quieres intervenir? Yo lo escuché, si puse atención en la clase del señor Teodor, lo escuché decirlo y me gustaría que lo aclarara, que volviera sobre la idea. Usted dijo, señor Teodor, que no solo debemos comulgar del cáliz y que Cristo está también fuera del cáliz y en otros lugares. ¿Qué quiso decir con eso? Quise decir que Dios no puede ser. Él es omnipresente y omnisciente, como está escrito. Eso es otra discusión, yo entendí de eso. Diga. Espere, déjeme leerle un versículo. Mire lo que dice un versículo que no tiene caso discutir. Mejor vamos con versículos. Romanos 8, versículo 9. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Efesios 1, 13 al 14. Han sido sellados con el Espíritu Santo, garantía de nuestra herencia para la redención de los adquiridos por Dios. Si no tienes el Espíritu Santo, no eres salvo. En Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Para el día de la redención, 2 de Corintios 1, 21 al 22. Él también nos ha sellado y ha puesto en nuestro corazón la garantía del Espíritu. ¿Qué significa esto? No puedes ser salvo sin el Espíritu Santo.